Hola, mi nombre es Susana Black, soy estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Santa María. Este video corresponde a la evaluación número 1 de la Cátedra de Relaciones Económicas Internacionales 1. El tema es el nuevo orden económico tras los acuerdos de Bretton Woods. Contexto histórico de la Conferencia de Bretton Woods. Respecto al contexto histórico de esta conferencia, primero debemos explicar cómo fue la evolución del sistema monetario internacional, ya que con esto vamos a poder observar claramente cómo el dólar tuvo un crecimiento exponencial hasta llegar a ser lo que es hoy, y cómo este acuerdo de Bretton Woods fue el que impulsó básicamente todo esto. Podemos comenzar hablando acerca del patrón oro. El patrón oro clásico se originó en el uso de las monedas de oro como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Posteriormente, se introdujo la moneda, pero avalada en las reservas de oro. Esto es conocido como el patrón oro-cambio. En este caso, la libra esterlina era la más fuerte, porque el país era el más fuerte en materia financiera para ese entonces, ya que, si bien sabemos, a final de 1800, luego de la Revolución Industrial, Inglaterra quedó posicionado como una potencia y como un país con mucho desarrollo y crecimiento económico. Ok. Posteriormente, en 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra. Durante el conflicto, muchos países involucrados abandonaron el patrón oro, que era el sistema monetario predominante en ese entonces, porque el patrón oro implicaba que estas monedas estaban respaldadas en oro, como lo mencioné anteriormente, y habían reglas estrictas en cómo se debía emitir la moneda. Pero debido a los costos enormes de la guerra, los países participantes comenzaron a imprimir más dinero del que podían respaldar con estas reservas. Entonces, después de la guerra, intentaron varias soluciones para restaurar la estabilidad monetaria, porque ya que tuvieron que imprimir sin respaldo, hubo hiperinflación, y se llevó a cabo la Conferencia de Génova en 1922. Pero este sistema al final nunca volvió al patrón oro, porque simplemente no era sostenible, no era viable. En 1922, para hablar un poco más acerca de la Conferencia de Génova, fue una reunión celebrada en Italia, y su objetivo principal era abordar estos problemas económicos que se habían ocurrido partiendo de la Primera Guerra Mundial. La conferencia estuvo conformada por más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia, y su importancia radicaba en que fue un intento significativo en restablecer la estabilidad financiera y monetaria. Uno de los principales resultados de esta conferencia fue la creación de la Unión Monetaria Escandinava, que buscaba estabilizar estas monedas, de las de Dinamarca, Suecia y Noruega. Además, se acordaron medidas para regular los tipos de cambio y fomentar la cooperación económica entre los países participantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la Conferencia de Génova no logró resolver por completo los problemas financieros de la época. Sin embargo, dan pie a algo muy importante. Básicamente sentaron las bases o el camino para la creación de nuevas instituciones financieras, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que posteriormente jugarían un papel importante en la estabilización del sistema monetario. En este periodo entre guerras, los países querían seguir adaptando el patrón oro, entonces como que lo retomaban y lo dejaban, lo retomaban y lo dejaban, pero como ya mencioné anteriormente, no era viable. Entonces, luego en 1939 a 1945, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, este conflicto deja muchos más estragos en la economía, y además de las pérdidas de vida, de las afecciones a los países. Entonces, la reconstrucción de estos países luego de la Segunda Guerra Mundial también llevó a un desequilibrio económico. Es aquí cuando
justo un año antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, se celebra la conferencia de Bretton Woods, celebrada en julio de 1944. Este evento fue muy importante y sentó las bases para el sistema económico de la posguerra, porque en este momento aún se estaban recuperando de estos estragos. Como ya mencioné anteriormente, ya no había suficiente respaldo, estaban en ruinas, estaban la economía devastada, y va a establecer un nuevo orden económico que promoviera la estabilidad y el crecimiento a nivel global. En este contexto, los líderes de las principales potencias mundiales se reunieron para discutir y acordar un marco institucional que regulara las relaciones monetarias internacionales. La conferencia es aquí cuando da lugar a la creación de estas dos instituciones claves, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, cuyo objetivo era fomentar la cooperación económica entre los países miembros y facilitar la reconstrucción económica de las naciones devastadas por la guerra. El sistema monetario acordado en Bretton Woods se basaba en la fijación de los tipos de cambio en torno al dólar, que a su vez estaba respaldado en oro. El tipo de cambio era $35 la onza de oro. Esto permitía mantener la estabilidad cambiaria y facilitar el comercio internacional. Además, se establecieron mecanismos de ayuda financiera a los países en dificultades y se promovió la liberación del comercio como medio para fomentar el desarrollo económico. Respecto a la postura de Estados Unidos y Reino Unido, durante la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos y Reino Unido desempeñaron roles claves y tuvieron posturas significativas en este contexto y en esta época. Ambas naciones eran potencias económicas importantes y tenían intereses particulares que influenciaron las negociaciones y los acuerdos alcanzados en esta conferencia. Estados Unidos, como principal potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel protagónico en esta conferencia. El gobierno estadounidense estuvo representado por figuras como Harry White, el cual abogó por un sistema monetario basado en el dólar como moneda de reserva internacional y respaldado por el oro. Esta postura reflejaba un poder económico y político de Estados Unidos en ese momento, así como su interés en mantener la estabilidad económica, promover el comercio y así impulsar la economía también y la reconstrucción de Europa. Reino Unido, a pesar de su debilitada situación económica después de la guerra, también tuvo un papel relevante en la conferencia. Estaban representados por John Maynard Keynes. Ellos abogaron por un sistema un poquito más flexible. Este sistema un sistema que permitiera realmente ajustes a los tipos de cambio para corregir los desequilibrios comerciales y así promover el crecimiento económico. Keynes propuso la creación de una nueva moneda internacional llamada Bancor, como alternativa al dólar estadounidense como moneda de reserva. Causas de la hegemonía del dólar. Retomando un poco la línea de tiempo que iba mencionando hace unos momentos, debemos destacar que luego de los acuerdos de Bretton Woods y posteriormente el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como una superpotencia mundial, con una influencia muy fuerte en la política, la economía y los asuntos internacionales. Durante este periodo de la posguerra, experimentó un notable crecimiento económico, impulsado en parte por el inicio de la Guerra Fría y la demanda reconstructiva en Europa, ya que además de ser sus prestamistas, también Europa les compraba los materiales para su reconstrucción a ellos. Entonces esto impulsó exponencialmente a Estados Unidos. La economía estadounidense se expandió rápidamente, convirtiéndose en la más grande del mundo en términos de tamaño y poder adquisitivo. Se consolidó como líder mundial y desempeñó un papel grande en la formación de las instituciones, como ya lo mencioné anteriormente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Además, se convirtió en un defensor del liberalismo económico y promovió la apertura comercial y la cooperación internacional. También, Estados Unidos experimentó avances significativos en tecnología y ciencia, especialmente en áreas de exploración espacial, la informática, la investigación médica. Estos avances contribuyeron al desarrollo de la era moderna y a la consolidación de Estados Unidos como un líder en innovación.
La Segunda Guerra Mundial, obviamente ya sabemos, dio paso a la Guerra Fría, el cual fue un conflicto económico e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese entonces. Estados Unidos lideró el bloque occidental, promoviendo el capitalismo y la democracia frente al comunismo soviético. También tenemos que luego, en 1971, el presidente Nixon cierra la ventana de oro y usa esta medida porque ya se había generado una confianza muy grande en Estados Unidos con su auge, en su desarrollo, en todo lo que he mencionado anteriormente, por lo que simplemente tomaron la medida de que ya la tasa de cambio de dólar a oro ya no iba a ser, sino que simplemente se iba a suspender. La suspensión del patrón oro contribuyó a la crisis económica de la década de 1970, caracterizada por altas tasas de inflación, desempleo y volatilidad financiera. Transición a un sistema monetario basado en flotación, básicamente. Después del fin del patrón oro, muchas economías adoptaron sistemas de tipo de cambio flexibles o flotantes, en los que monedas fluctúan según su oferta y la demanda en los mercados de divisa. Esto marcó una nueva era de las finanzas internacionales. Todas las monedas ahora tienen su respaldo en dólares. Eso fue lo que logró Nixon con el cierre de ventana de oro, ya que Estados Unidos es una potencia que cumple con todo lo necesario para que su dólar tenga ajuste, confianza y liquidez. La hegemonía del dólar también se explica por una serie de causas fundamentales que han contribuido a consolidar la posición dominante de la moneda estadounidense en el ámbito económico internacional. El dólar ha sido tradicionalmente considerado como una moneda estable, de confianza, debido a la solidez económica estadounidense, también a su sistema político estable y a la credibilidad de sus instituciones financieras, como la Reserva Federal. Esta estabilidad ha fomentado el uso del dólar como medio de intercambio y reserva de valor a nivel internacional. Como la mayor economía del mundo, Estados Unidos ejerce una influencia significativa en los mercados financieros globales. Su poderío económico y político, junto con su papel como principal emisor de deuda soberana, ha contribuido a fortalecer la posición del dólar como la moneda de referencia en las transacciones internacionales. Estados Unidos ha establecido una amplia red de acuerdos y alianzas económicas y militares a lo largo de los años, lo que ha impulsado el uso del dólar en el comercio internacional y en las transacciones financieras. La influencia de Estados Unidos en organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también ha contribuido a reforzar esta posición a nivel global. Intentos actuales para desdolarizar la economía mundial. Algunos países han firmado acuerdos bilaterales o multilaterales para realizar transacciones comerciales en monedas distintas al dólar. Por ejemplo, China y Rusia han establecido acuerdos para realizar intercambios en sus monedas locales, el yuan y el rublo respectivamente, evitando así el uso del dólar en sus transacciones internacionales. También algunos países y organizaciones están promoviendo el uso de monedas alternativas, como el euro, el yuan chino, el rublo ruso o incluso criptomonedas como el Bitcoin. Esto buscando medidas de intercambio y de reserva de valor internacionales. Esta diversificación busca también reducir la dependencia excesiva del dólar en el comercio global. También hay otros casos, como en respuesta a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, algunos países están optando a la posibilidad de desarrollar sistemas de pago alternativos que no estén vinculados directamente con el sistema financiero estadounidense, como puede ser el INSTEX europeo para el comercio con Irán. También hay organizaciones regionales como el Banco de Desarrollo de los BRICS, en los cuales se encuentran estos países, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y esto busca fortalecer su papel en el sistema financiero internacional como una alternativa al dominio del dólar y las instituciones financieras occidentales. Algunos países y fondos soberanos están diversificando sus reservas internacionales invirtiendo en activos no denominados en dólares, como oro,
euros u otras monedas fuertes, como una estrategia para mitigar los riesgos asociados con la dependencia del dólar.